Elena, pues has dicho varias veces que viviste un México que yo no me imagino, como Bueno, cuando, porque no habías nacido. claro, sí, por supuesto, pero es un México que me da cierta envidia porque era como muy vital, ¿no? Me acuerdo que me estabas platicando un día que Bona se puso a bailar en un tablado, ¿no? Con los churumbeles. Bueno, vinieron a México André Pierre de Mandiargue, que escribió una novela que se llama La motocicleta, Wow. que tuvo cierto éxito, lo publicó Gallimard. Y André Pierre de Mandiargue se casó con una mujer muy guapa, muy atrevida, muy danza italiana, que era la sobrina de un loco. Ok. Su tío loco se llama De Pisis y murió en un asilo en Italia. Ujú. Y Bona era de veras muy italiana, bueno, no era Silvana Mangano, no era Sofía Loren, pero era así, la vida se la tragaba así, Ujú. se la comía ella, comía toda la gente. Y su marido, André Pierre de Mandiargue, fue compañero de escuela en el Lycée Condorcet de mi papá. Ah, de tu papá. Y él era todo así como, André Pierre de Mandiargue era como todo aguado al lado de esa mujer que era una castañuela, era una chinampina, una mujer así, una italiana, pues no sé si cruzada de española, pero que parecía bailar por la vida. Tenía salero, como dicen. Y entonces vinieron a comer, invitados por mi papá, y Ujú. entonces en esa época Octavio Paz estaba, creo que no había regresado de París, Ujú. Elena Garro, y entonces vinieron, y Octavio se perdió, se enamoró, porque además se fueron a ver un espectáculo que estaba allí en la glorieta, esa glorieta de Cibeles. Ah, en la Cibeles. Ahí había un cabaret y de repente y vieron un espectáculo así de españoles, ¿no? De taconeo y de repente Bona, Pierre de Mandiac, saltó encima del escenario y se puso a taconear. Y Wow. Octavio estaba fascinado, se enamoró perdido de ella. Ya estaba separado de Elena, De Elena Garro. Elena Garro y entonces a raíz de eso pues nosotros, ellos como que mis papás los invitaban a comer seguido y todo. Y sí eran, Era pintora y poeta, ¿no? ella era Además. pintora y poeta, pero ni pintora buena ni poeta buena, pero no importaba, porque era tan guapa que Ujú. lo que fuera, ¿no? No, lo que menos faltaba era su grande, que destacaba por sí misma, Sí, su personaje era ella misma, ¿no? Y sí. entonces llamó mucho la atención y Octavio empezó a llevarlos a Tepoztlán, a Cuernavaca, a no sé qué, y yo creo que sí se enamoró. Y después incluso fue a Francia y siguió el romance o la amistad. ¿Es la misma Bona que conoció Toledo? Es la Bona que después todos decían que se la había volado Toledo, se la voló a Bona, Ok. porque Octavio ya era reconocido en la Embajada de Francia, en la Embajada de México en París, y Ujú. lo invitaron a Venecia. Tuvo que ir a Venecia, lo cual es una invitación que a todos nos gustaría. Sí, Y claro, entonces, imagínate. mientras se aprovechó. Ah, no, pero sí, se aprovechó Toledo y así como una rana, una rana de allá de Oaxaca, o no sé cómo qué, se metió a la cama con Bona. Entonces, cuando Octavio regresó, pues ya tenía más cuernos que nada. Y ya se acabó el romance, obviamente, Bona porque escribió algo sobre Toledo, yo leí. sí, y Bona ya empezó a venir a México, ya sola, ya sin André Pierre de Mandiang, Ujú. y luego Toledo se fue a España
Ujú. alcanzar a Bona pero Pierre Mondial siempre estaba por allí porque era como, no el abuelito, pero como el papá o como, era de la edad de mi papá mío, ya era un hombre Era mayor para mayor, Bona, claro. sí. Y Bona tenía un elemento de locura porque te digo que tuvo un tío de Piscis, que así se me llamaba, que así se llamaba, que estaba en un asilo para locos. Así que ahí todos iban derechito a la locura, ¿no? Sí. Tenía mucha tendencia a salirse, no eran nada conformistas Oye, Elena, ¿y qué escritor mexicano te llamó mucho la atención ya que estuviste en pues, esa en esa época. época? Bueno, yo amé toda la vida porque trabajé con ellos. Los Ujú. veía todos los lunes en la tarde, a José Emilio Pacheco y a Carlos Que Monsiváis. son como tus Sí, super amigos, ¿no? sí, éramos, sí, y nos trabajábamos los tres casi como hermanos o como, porque a mí me tocaban las entrevistas, a José Emilio le tocaba hacer el periódico, a Monsiváis también. Monsiváis se quedó con el suplemento cultural, Sí. el primero en el Novedades y después en Siempre. Ujú. Y Benítez siempre dice, los que fueron, decía, los que fueron mis discípulos, ahora son mis maestros, porque él hablaba así para que todo el mundo lo escuchara. Que era todo un personaje también. Sí, era un Que personaje, siempre pero andaba bien atildado, de traje, sí, corbata. se vestía muy bonito, hacía un sol enorme y salía con un paraguas. Y le decía, pero Monsi, pero vení, Fernando, no va a llover. Mira qué sol tan maravilloso. Decía, es solo para subrayar mi elegancia. Sí, Era simpático y era creativo y además sí quería muchísimo, bueno, no se diga a José Emilio y a y a Monsiváis. Monsi. Yo me acuerdo de él en pues cuando empezó la jornada, Ajá, él se integró después y dijeron, vamos a sacarles unas fotos ajá. a la gente del suplemento. Y lo primero que hizo Benítez fue tirarse en el piso. Y ahí la foto está así, tirado. Sí, Muy sí, chistoso. él se tiró delante de todos nosotros, se recargó su cabeza así, se tiró allí, pues todos nos reíamos. Él tenía esa capacidad de dar alegría y de hacer reír, y eso, mira, que se agradece muchísimo, porque los intelectuales sí tenían tendencia a tomarse muy en serio, ¿no? A Todavía, tratarse, ¿no? a tratarse con solemnidad. Todavía Y me parece. sí, todavía. Bueno, depende también de dónde sale, ¿no? Por ejemplo, los científicos siempre van como deslumbrados, así en la vida y como distintos, pero los que se tomaban en serio, pero al mismo tiempo sí tenían mucha alegría, eran muy, pues muy cálidos. Y además, Estaban satisfechos consigo mismos, por lo tanto estaban contentos con su vida. pero me da la impresión que en los 60, 70 hacían más vida afuera, ¿no? En los cafés, en los bares, y ya Sí, después como que fue sí, disminuyendo. iban mucho sí, hacían iban a un lugar en la calle de López, pero ya se me olvidó el nombre, allí iban a comer y también también bajaban mucho al café que estaba abajo Alquicos. en el edificio de Novedades, que era esquina de Valderas con, creo, Bucareli, no, Valderas y Artículo 123. Me llama mucho una calle Artículo ¿No era el 123. café Habana o era otro? Iban también al Café Habana. Se saludaban con gran alegría, se burlaban los unos de los otros. Benítez tenía esa cualidad, sabía dar alegría, sabía, te digo, ya te conté lo del paraguas, ¿no? Que Sí. un pleno sol, así como hoy, él decía que
Decía, pero que no necesitas paraguas, no va a llover. Es solo para subrayar mi elegancia. A Y mí me así. llegó a decir que tenía un sastre muy especial. Sí, Cam de Suñer. Ok, Cam de Suñer se llamaba, era un español y le cortaba, era muy chaparrito, sí, entonces le cortaba trajes a su medida. Sí. sí. Pero era un México muy Pero el que era distinto, en guapo efecto. ahí, el guapo era Carlos Fuentes. Ah, bueno, Carlos Fuentes era muy guapo y muy bailador, según y muy dice. bailador. ¿Tú Y, bailaste con él? sí, muchas veces, pero no te creas que bailaba también, ¿No? daba muchos pisotones, pero otros que bailaban bien, los intelectuales, ¿tú bailas bien? Yo no sé bailar. Ah, pues los intelectuales no saben bailar, Ok. no se les da mucho, que yo sepa, todos, Salvador Elizondo, incluso les parecía que no había por qué bailar. Fuentes sí bailaba, Sí. porque Fuentes toda la vida nocturna de México, para él fue un campo de investigación, así como Oscar Lewis vino aquí para escribir sobre la gente que vivía en las vecindades. Ujú. No sabes cómo le gustaba ir a Fuentes, al Waikiki y a todos los antros en la noche. También Monsiváis me llevó varias veces, porque Monsiváis se hizo íntimo de Margot Su. Ah, la del Teatro La Blanquita. del Teatro Blanquita, que era un encanto de mujer, que les parecía a todos unos bichos raros, ¿no? Pero simpáticos o, bueno, le gustaba pastorearlos y llevarlos, invitarlos. Entonces, gracias a Margo, pues fuimos al Blanquita, fuimos a bailar, fuimos Y a... reunía a gente muy distinta, ¿no? Por ejemplo, a re- Tongolele, a María Victoria. a Tongolele, y Tongolele era linda. A mí me dijo que había que bailar en un solo lugar y no moverse de la cintura para arriba, es decir, Wow. moverse así, pero no moverse así, ¿no? Como se mueven los chavos que brincan como changos de un lado al otro, ¿no? Eso no. Ah. Muy guapa Tongolele. Tongolele era guapa y solo te hablaba en inglés. Ella no sabía, era la esposa del bongoncero, así, y ella y el bongoncero vigilaba mucho porque no sabes, la querían agarrarle las piernas, agarrarla. Sí, me imagino. Sí, había una pasarela también y Tongolele era atractivísima, hablaba solo en inglés y era como muy casera cuando, gracias a Iván Restrepo, todos logramos conocerla. Y entonces a mí me dijo, te voy a enseñar porque uno no brinca así como gallina, uno nada más hace pocos pasitos y toda la sensualidad viene de las rodillas para arriba, ¿no? Fíjate, qué contrastante mundo, porque tú venías del otro tipo de bailes. Los bailes de los castillos, los bailes de las princesas. Tú eres princesa. Sí, pero yo venía de primer lugar, yo vine a los 10 años a México, llegué en un barco que se llama el Marqués de Comillas, con Kitsia, mi hermana, que ella sí me hubiera encantado que cómo bailaba, cómo cantaba, era absolutamente encantadora y desinhibida a morir. Yo me chiveaba, ¿Tú? sí, yo me chiveaba pero bueno, y entonces nosotros empezamos a ir a las grandes haciendas. Ujú. Había una que se llama Pastejé. Invitaron a mi mamá era un cuero, Bueno, tu así, mamá ¿no? era modelo de Vogue. No, era modelo mi mamá trabajó en Schiaparelli y Wow. entonces la retrataban muchísimo, pero más bien era como, ponían en el Vogue, la princesa Poniatowska luciendo un vestido de Schiaparelli, o luciendo un vestido no sé qué, y entonces salía en el Vogue francés, y luego más tarde también en el Vogue gringo. Ujú. Y mi mamá yo creo se casó, pero no tuvo casa.
Se ¿Cómo que casó no con mi tuvo papá, casa? pero mi papá la llevó a vivir con sus suegros de mi mamá, Ah, con su abue con mi nosotros yo no quise y yo no tuvimos tampoco casa sino hasta venir a México. ¿cómo? Bueno, Sí. pero tu mamá era un personaje, porque tu mamá conocía ese mundo de la moda, de los grandes diseñadores, pero en la época de la guerra se fue a la guerra. Ah, sí, mi mamá manejó una ambulancia, Hay fotos magníficas. manejaba muy bien y manejó una ambulancia en la noche y a todas horas salía durante la guerra con su ambulancia y una vez que la ambulancia iba vacía, vio en el campo así lejos un burrito y dijo, ay, pobre burrito, fue y lo jaló chiquito, lo jaló y lo metió con grandes dificultades a la parte de atrás de la ambulancia. Y Se lo lo llevó sacó. para que no lo bombardearan porque estaba en un campo donde estaban cayendo las bombas. Entonces ella contaba esa historia y ella dormía muy poco, se levantaba a cualquier hora. Se llama es Automóvil y ella fue ahí, este, incluso, bueno, mi mamá, mi papá, todos eran de la Legión de Honor. Es Bueno, decir, te dan una cosita, una chingaderita aquí que te la prendes aquí en la solapa ajá. y ya eres miembro de la Legión de Honor. Oye, pero tu papá, yo sé que fue héroe de guerra. ¿Qué sentías tú que tenías a tus papás en el frente de batalla? Tu papá era militar también. Sí, no es que fuera militar, es que se enroló y mi Ujú. papá, para ir a España, a alcanzar a De Gaulle en África, tuvo que atravesar las montañas entre España entre Francia y España a pie. Y entonces a pie, y mi papá se fue muy elegante en un traje príncipe de Gales, que a todo el mundo le daba risa, que allí iba un señor perdido, bueno, medio chiflis, vestido de príncipe de Gales para atravesar unas montañas llenas de nieve y de peligros, porque los carabineros españoles estaban con Hitler. Entonces mi papá escapaba de Hitler y los carabineros españoles lo podían agarrar, balacear. De hecho, mi papá estuvo 2 meses en la cárcel, lo raparon y así antes de llegar a Madrid. Ah, Oye, qué y en fuerte. Madrid lo fue a buscar la duquesa de Alba, porque mis papás siempre puros príncipes, condes, duques, todo es archiduques o todo lo que tú quieras. Ujú. Entonces, mi papá se fue al Ritz, todo pelón, pelón, pues yo creo como les hacen a los que están A los encerrados militares, en la sí. cárcel. Sí, Ajá, los rapan. rapado. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que no estaban contigo tus Yo papás? ¿No estaba te daba chiquita. miedo? No, porque yo quise mucho. Yo tuve un abuelo que amé mucho, era André Poniatowski, y una abuela norteamericana, que todas las noches, y vivimos mucho con ellos. Me acuerdo que me enseñó todas las noches, bajaba las escaleras desde nuestra recámara que estaba en lo alto, iba diciendo, God bless you, piso por piso. Se nos quedó decir God bless you, ¿no? Y ella no era protestante, tampoco era católica. Sí, por Entonces, eso yo me llevé también con Monsi, que era porque era protestante. protestante. Es Y con cierto, la mamá de Monsi. claro. Mi gran amistad también fue con la mamá, con doña Maya Esther. ¿Y cómo la conociste en su casa de Carlos? No, nos hablaba, ella contestaba el teléfono. Y Monsi y yo nos invitaron un momento dado a varios lugares juntos y él no le contaba nada porque regresaba a tirarse a la cama, cansadísimo. Su cuarto estaba en el piso de abajo de la calle de San Simón Ujú. y todo lo demás estaba arriba, la sala y todo. Entonces él llegaba y no le contaba.
Y entonces yo le contaba, y Monsi dijo, y a Monsi le aplaudieron, y Monsi eso, y Monsi le dije que se tenía que comprar un saco, que estaba muy Le dije, arrugado, y fuimos a la tienda y yo esperé, se lo compró, se lo midió y todo. Y todavía a la salida agarra la caja y me dice, cárgala. Le dije, no, tú la cargas y te lo pones todo en la noche. Y ya se lo ponía. o Yo sea, tuve en esa época, fue muy bonito porque por la gran amistad que desarrollamos los tres que nos invitaban, que eran José Emilio Pacheco, y Carlos Monsiváis y yo, ¿no? ujú, Sí. viajaron a Europa y Viajamos Estados a Unidos. varias universidades y no sé por qué coincidíamos. Quizá porque estaba dedicado a México, era 3 días y teníamos que hacer una presentación 3 días seguidos, cada uno, sí. Ah, pues fueron experiencias muy bonitas. Fue una maravilla. ¿Y es cierto que Carlos cantaba mucho? Y Carlos cantaba, pasarán más de 1000 años, mi curul, porque siempre se burlaba de los diputados, Sí. Él tenía una amiga, Laura Oceguera, y le puso las canciones, las palabras de las canciones a lo que ella cantaba. Ella cantaba. Pero ella cantaba con mucha dulzura y con mucho profesionalismo y de veras la cantaba tomando en serio, pero todas las palabras pues, eran inventadas por Monsiváis. Sí, me imagino. Era muy divertido viajar con él. Con él era una felicidad porque además yo descubría a un Monsiváis afectuoso, cariñoso, nos ponían como la P, la M y luego la P están muy cerca Ujú. en el alfabeto, nos ponían en recámaras contiguas. Entonces él tocaba tac, 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 y ya te bañaste, ya vienes, ya vamos a desayunar. Entonces yo me sentía un poco pareja, bueno, mucho mayor que Monsiváis, pero pareja de Monsiváis. Y lo mismo con Pacheco, porque Pacheco, Poniatowska, Sí. y entonces también estuvimos muchas veces juntos. Y en esa época, Pacheco, si tú no te acababas todo lo que había en el plato, te decía, piensa en los niños de Biafra, pásame lo que está en tu plato. Y él se lo comía. Entonces, para no dejar nada en el Sí, plato. claro. Pero eso fue hace años. Y Elena, convivía Carlos con tus hijos, con Felipe, con Mane, con Paula. Bueno, no es que conviviera, porque acuérdate que en esa época eran muy chiquitos. Y además, él la que quería, María Esther Monsiváis quería mucho a los niños y les daba todos los libros de Monsiváis. Y Monsiváis, no sabes, decía que ojalá Monsiváis no los quería, además no los quería porque, por ejemplo, en París, fuimos juntos a Les Belles Étrangères. Entonces yo llevé a Paula, pero no de México. Paula dice que estaba estudiando en Inglaterra, en Londres. Mm. Entonces vino Paula, nos dieron una cena y al lado de Monsiváis se sentó una así como muy chichona, una chichona y entonces le tocó al lado a Monsiváis y entonces claro que le gustó Monsiváis porque Wow. Monsiváis tenía mucho pegue. Monsi. Y entonces Monsiváis le dio debajo de la mesa una patada a Paula que estaba enfrente y le dijo, quítamela, quítamela, quítamela. Pero entonces Paula se vengó y le dijo en francés a la Monsiváis trouve que vous êtes très charmant, adorable, agréable, no sé qué. Le echó muchos elogios y más se le echó la chichona encima. Entonces en ese momento pues que fue la venganza de Paula con Para la asusar a la señora otra. pues para animar a la señora a querer violar a Monsiváis, ¿no? Entonces sí tenía pegue Carlos. Carlos tenía muchísimo pegue, Bueno, tenía una gran conversación, eso sí. pero Carlos era una gente
que atraía muchísimo, era muy querible. Y además Sí. él lo sabía, él se daba cuenta. Él, este, y él era, pues Monsiváis era un hombre, la inteligencia es sexy, ¿Ah, sí? claro Ok. que sí, o nunca has pensado que sí, No. una gente inteligente pues siempre atrae a las mujeres, bueno, y a los hombres también. Sí. Ajá. Y Monsi era muy inteligente, en efecto. ¿No? Y Monsi era muy genial y tenía sentido del humor y además tenía la capacidad también, que es un rasgo de inteligencia, de burlarse de sí mismo. Y de todo su entorno, era Y de terrible. todos, y de todos, y de todos. A mí me llamaba mucho la atención porque escribía cosas muy irónicas o muy hirientes también sobre políticos o personajes de la vida pública, y cuando se lo encontraban en la calle se acercaban como si fueran amigos, Sí, porque casi hasta le agradecían, yo creo, que los tratara así. Sí, porque Monsi yo creo que sí tenía una capacidad amorosa muy especial. Sí la tenía porque sí quería a la gente. Yo vi a Monsi, por ejemplo, una señora que le pedía una dedicatoria para su hijo y Ujú. Monsi escribía de pie, toda la plana la llenaba, y decía cosas. No, Monsi tenía una capacidad de ironizar terrible y destruir a alguien, pero tenía la capacidad también de una entrega en contra de su propia salud. Monsi murió demasiado pronto y Sí. en contra de sí mismo. Monsi sabía que estaba enfermo y Monsi nunca se negó a ir a un viaje. Subía de un avión, bajaba de un avión y subía a otro. Yo creo que Monsi, por ejemplo, en Tijuana Sí. lo idolatraban, lo esperaban, bueno, un boxeador o futbolista tenía menos respuesta que Monsiváis. Yo le dije alguna vez, porque sí noté que viajaba mucho a Tijuana, le dije, qué raro que vayas tanto a Tijuana, ¿qué te llama la atención? Y me dijo, la fayuca. Sí, es cierto, y también José Emilio, los dos eran falluqueros, atravesaban la frontera y había una librería muy cercana, iban y compraban todos los libros, se peleaban, se subían uno encima, los altos libreros, bajaban los libros que querían y también pero Monsi nunca, había que obligarlo, no, ese saco Monsi tiene yo iba. Y yo le obligaba a comprar un saco y le dije, me dijo tu mamá que tu saco ya estaba muy desgastado, vamos por un saco. Y me decía al final, cuando ya lo traíamos en la caja, cárgalo tú. No, Monsi, lo vas a cargar tú, yo no voy a cargar tu saco. Había una relación y nos ponían por la O, ya ves que yo soy P y él era M-N-O-P, entonces nos Estaban ponían en cerca. cuartos contiguos porque no había no había las letras del alfabeto entre él y yo, era M, P. P. Y entonces siempre me tocaba oía en el muro, ya te levantaste, ya te bañaste, ya baja, y para bajar a desayunar. Y Que, era su mejor momento, porque sí. estaba de muy buenas, cantaba, Fu. Monsi era de veras un hombre muy atractivo. Yo fui muy feliz y además ver un museo con Monsi era un privilegio porque conocía cada cuadro, se lo explicaba a sí mismo, quizás se lo decía a sí mismo, Es pero si posible. tú estabas junto a él, aprendías. Yo fui con él a Holanda, fui con él a Ujú. Inglaterra, fui a Francia, fui a muchos lados y era de veras, lo considero como quizá los mejores tiempos de mi vida, Ah, porque aprendí todo. Luego, sí, y José Emilio era pero igual. daban la impresión de que habían leído todo, ¿no? Sabían de muchas materias. Sí, sí, eran de veras los dos seres humanos excepcionales, fuera de serie.
Sí, sí, totalmente. Y los dos tenían una gran memoria. sí, Yo les preguntaba cualquier dato que yo tenía medio dudoso de alguna época y los dos me daban fechas sí, exactas, sí, lugares a donde consultar sí. y no fallaban. Y tú tenías la impresión, yo tenía la impresión de que a pesar de que yo sabía idiomas, ¿no? Francés, inglés, todo, que eso no importaba nada al lado de todo lo que ellos sabían, ¿no? Yo podía decir en francés, s'il vous plaît, apportez-moi un chocolat, cualquier cosa así. Ujú. Y ellos no podían decirlo, pero eso no, lo que importaba era todo lo que ellos me regalaban a mí, que yo recibí de mucho, tanto de José Emilio como de Monsi, Digamos. Oye, muchísimo. ellos te sugerían leer lecturas, libros, autores, Sí, ellos eran gentes que al hablar de ellos de un libro, pues se te antojaba leerlo. pero no Y te decían, en tienes que una leer esto época hubo una librería francesa con aquí. una Huguette Balzola que era la directora, y allí varias veces encontré a Octavio Paz porque estaba en Reforma cerca del periódico Excelsior. Entonces Ujú. atravesaba Octavio Paz, que estaba en Relaciones Exteriores, ahí en el Caballito, que Octavio, por cierto, siempre me llevaba al Kikos, que ya no Ajá. existe. Entonces atravesaban y se iban a la librería francesa y Huguette los invitaba a subir. Había como un balcón donde ella estaba y entonces los invitaba a subir. Y Octavio compraba muchísimos libros en francés. Todos los de André Breton los tenía en francés. Todo el Se lo surrealismo, conoció. André Pierre de Mondiargue, Ujú. todo el surrealismo, todo eso él lo tenía en Pues francés. él llegó, digamos, en la última etapa del surrealismo, ¿no? Se Sí, acercó a Bretón, él llegó, tuvo pues él contacto con él. perteneció, Sí, él él, perteneció. sí, claro. ¿Y te Ajá. hablaba del surrealismo él? ¿Te decía algo de la escritura automática o de... Él hablaba, no, él hablaba y tú oías y aprendías, pero no es que no que te dijera, siéntate aquí, escúchame. Sí, sí oías de tratarlo, ¿no? Y en esa época él era gran amigo de Carlos Fuentes y la ruptura entre Fuentes ¿Tú y cómo la Paz recibiste? me pareció un gravísimo error, porque de veras Fuentes y no idolatraba, se oye un poco exagerado, pero Fuentes quería muchísimo a Octavio. Octavio Paz, le importaba muchísimo Octavio Paz, y Paz también quería a Fuentes, que daba fiestas. Cuando sus papás eran diplomáticos, Es entonces cierto. andaban por allí, por Washington. En Carlos creo que Washington. nació en Washington. Andaban allí y entonces lo, él daba fiestas Sí, pues en la eran, casa vacía, sin papás. Ajá. imagínate. Ahí le dio una gran recepción a Octavio. Sí, lo admiraba mucho. Sí, Escribió muchas cosas de Octavio. sí. Ajá. ¿Y tú cómo viste, ahora sí que el momento de la ruptura? ¿La comunidad cultural se separó? Eso fue, yo creo, triste, de veras un mazazo en la cabeza y un error gravísimo, porque ya creo que ya Juan García Ponce empezaba a estar enfermo, Ujú. Manuel Felgueres también era parte, era un, Amigo de Juan, un muralista que se casó con la mujer de Juan García Ponce, con Meche Oteiza, Mecho ¿no? Teiza, sí. Y también Fabienne Bradu, no, Fabienne Bradu. Otra se casó con Tomás Segovia. Tomás Segovia era el más guapo de todos. Muy inteligente, ¿No? muy buena Era muy persona, español, muy muy español. de España, muy ligado a España, muy inteligente y con mucho pegue. Y había una mujer que se llama Michelle Alban, que fue también la mujer de Salvador Elizondo, Y de y García que Ponce. de Salvador Elizondo, de García Ponce, y fue muy importante a partir de la parálisis de Juan García Ponce, Sí. porque lo acompañó
pero Salvador Elizondo una vez, Salvador hacía actos así surrealistas, de Ya. gran rebeldía. Y una vez que se enceló de Michel Alban, tomó toda su ropa, fue a su closet, lo vació así y se lo fue y quemó, hizo una fogata en el jardín y le quemó todo, hasta el último Elizondo. calzón, quemó toda su ropa. Y ese sí fue un acto surrealista que nadie haría ahora. Entonces nosotros nos parecía admirable, nos parecía extraordinario ese tipo de actos que era capaz de hacer Elizondo. Ahí Y, lo conociste también. Muy conocí a Gironella a también, Gironella. que era un hombre verde, todo color verde, siempre estaba pálido, alto, alto, y andaba con Elizondo. Y Mm. un día llega y me dice, llegan en la noche con una bolsa de yute y me dicen, tienes que ayudarnos porque vamos a ir a matar a la señora Clemente Jacques, la de los productos esos que se ven Clemente. en el súper. Y yo decía, pero yo por qué tengo que ir a matar a Clemente, a la señora Clemente Jacques. Ah, no, pues tú tienes que venir. Entonces había, y yo no me acuerdo, hicimos muchas cosas en torno a Juan Soriano, que también hacía fiestas muy locas, que Era muy todos, inquieto, ¿no? Que se todos subía a las acá. mesas y no sé qué. Sí, él bailaba y él gritaba y abría las ventanas y todos decían que se iban a aventar y luego alguien se encerraba en el baño, dizque hacer el amor en la tina, una pareja, entonces ya nadie podía bajar al baño, ya nadie podía ir al baño y te decían, no, no, ustedes bajen a la Plaza Melchor Ocampo y ahí hacen todo lo que necesitan. Y me acuerdo que iba Lupe Marín, Lupe Marín, la de la Diego esposa de Rivera, Diego Rivera, que que tenía su carácter, ¿no? era un personaje extraordinario, ¿no? Sí, ¿no? Y una presencia. Entraba Lupe Marín y te quedabas diciendo, qué oportunidad tengo de ver una mujer así. Era notable. No, yo me acuerdo que cuando Salvador Novo escribió unos sonetos burlándose de Diego Rivera, Ajá. ella fue al Museo de la Ciudad donde tenía Novo su oficina para hablar con Novo y todo el día no salió Novo, estaba aterrado. Ah, Le sí, dijeron, está la señora Lupe Marín esperándolo. Se encerró y no salió. O sí. sea, era una presencia realmente No, fuerte. no, y además porque lo que ella decía que iba a hacer, lo hacía. No Sí. eran palabras en el aire, no, no era. Ella le llevaba todos los días a mediodía a donde estuviera pintando, Ujú. allí le llevaba su comida A a Diego Diego. Rivera. Y Diego Rivera bajaba gordito, así, bueno, más que gordito del andamio, y ya comía así como comen los albañiles, ¿no? Ujú. En, y la mujer era como una soldadera en cierta manera, ¿no? Al servicio del amor que tenía por el hombre, que era Diego Rivera. Que también tenía su pegue, ¿no, Diego? Diego tenía mucho pegue, sí, mucha panza, pero mucho pegue. Sí, pues a ti ¿Qué? tu mamá no quiso que tú lo entrevistaras o le costó trabajo No, dejarte. mi mamá me acompañó porque Diego desvistió a mi tía, no la desvistió, ella se desvistió. Mi tía Pita Pita Amor. Amor, que era en una época, Un personaje también. era un personaje y la pintó completamente encuerada, pero no es nada sexy el retrato, no se parece, sí se parece mucho a ella, porque él la cara la sabía hacer muy bien del cuerpo, pero no tenía nada de pelos en el pubis, entonces Ah, parecía una niñita color de rosa. Y llegó el presidente Miguel Alemán, que tenía fama de muy mujeriego. Él le regaló una playa, eso es muy bonita, a una mujer, Leonora Amar. ¿le di una playa? Le regaló una playa en Wow. Acapulco. Y entonces a Leonora Amar, que era parece que muy bonita. Y entonces Pitamor se paró al lado del cuadro
Que le que pintó era Diego. le había pintado de su retrato desnuda. Entonces el presidente así se quedó viendo y le dijo, señor presidente, porque ella recitaba, no hablaba, señor presidente, más que un retrato del cuerpo, es un retrato del alma. Y le dijo, ay, pues qué alma tan rosita tiene usted. Así que te contaba, México en esa época era como muy lleno de vida, muy libre. Muy libre. Ahorita todo se ha muerto porque nunca sucede así nada que tú memorable. Pero en esa época sí, entre las fiestas de Pita, Amor y entre todas las historias de Frida Kahlo y de Diego Rivera y de los norteamericanos enloquecidos que venían a ver también a Frida Kahlo, todo era un mundo, entrabas a un mundo en cierta manera pues desorbitado, ¿no? Sí, a mí me asombran algunas fotos, por ejemplo, de la Casa Azul donde vivía Frida Kahlo. Ah, Está Javier Villaurrutia, está El Salvador Novo, están María Félix, o sea, eran mundos que muy completos, eran mundos muy diversos y muy sí, muy emocionantes, yo especiales creo. y muy abiertos a los demás. Les gustaba estar en la cartelera, les gustaba figurar, aparecer y les Ujú. gustaba hacer escándalos. Todo lo que fuera escandaloso, pues era como que le inyectaba vida a su propia vida, ¿no? Sí, pero Sí. además sí eran muy productivos, creaban, escribían Y novelas, además, pintaban. sí, en la noche salían, se iban a bailar, se salían cuando de la cantina, cuando se barría el aserrín, porque se ponía aserrín allí para todos los escupitajos y los que se vomitaban y los que tiraban sus copas. Entonces había algo muy popular. Ajá. No había tanta diferencia de clases sociales. Convivían más las clases Convivían entonces. muchísimo, se iban a bailar, supongo, el que sabe mucho de eso, yo creo, aunque le tocó ya más tarde, es Iván Restrepo. Sí, Sí. Bueno, ajá, Miguel Nieto tiene un salón de baile, Los sí, Ángeles. sí. Y pues ahí llegaban también, llegaba Diego, llegaba Carlos Fuentes, o sea, iban Sí, y todos. también Miguel Covarrubias, que era Fíjate. el gran pintor de la época, pero se fue a Nueva York, ¿no? Ujú. Porque se casó con una bailarina, Rosa Rolando, gringa, que nunca llegó a hablar bien español. Pero era un mundo muy superior al que después tomó, por ejemplo, José Luis Cuevas. Todo lo de José Luis Cuevas era menos divertido o menos aventado o menos de jugarse la vida que tenían los otros, porque los otros incluso habían vivido la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, bueno, En cierta manera, ¿no? no, les tocaron conflictos Les internacionales también. tocaron conflictos y eran más libres, más inocentes también. Ajá, Sí. Y a ajá. mí me llama la atención que era tan vital ese México y ahora con tantos movimientos de migraciones hay otro tipo de vitalidad, pero este tipo de expresiones no las veo tan fácilmente. Es que también los intelectuales ya cambiaron Pues de... sabes que ahora todo se diluyó, porque por ejemplo el Centro Mexicano de Escritores, Ya no existe, ¿no? con una señora Margaret Shed, esa señora era muy especial porque daba becas, Ujú. becas que todos obtuvimos, ¿no? Y te llevaba al zoológico. Ah, tú vas a describir una jirafa, tú siéntate frente al elefante, tú busca el rinoceronte, y Ujú. entonces los escritores trataban de hacer todas sus tareas porque tenían una beca y era una muy buena beca que venía de Estados Unidos. Bueno, todo eso ya desapareció el Centro Todo eso Mexicano. ya no existe. Elena, yo todavía me tocó una época en la que pues, mis amigos, yo, nos acercábamos a las revistas literarias o a los periódicos para ver qué decía Carlos Monsiváis de tal cosa, del conflicto en Gaza o en Palestina, o qué decía Octavio Paz sobre alguna política pública, porque sí los teníamos como referentes, eran como guías. A ti también te busqué
en tus libros, porque tú tocaste una zona que es el México vivo, social, trepidante, con muchas contradicciones, con muchas necesidades, y por eso hiciste libros muy importantes sobre el temblor, sobre el 68, pero actualmente ya no veo muchos referentes entre los jóvenes para decir, yo quiero escuchar a alguien para ver qué opina de tal cosa. Como que hay muchas voces, pero me parece que no tienen la autoridad que antes tenían. ¿Te parece lo mismo? Sí, me parece que México se agrandó, se hizo gigantesco, se fue extendiendo a todas las colonias, ¿no? Ujú. Llegó hasta, bueno, más allá de Toluca, Sí, más allá, claro. llegó lejísimos y entonces se fue diluyendo, diluyendo el interés por cierto grupo. Ujú. Pero bueno, María Félix, por ejemplo, Así es. tenía sus bueno, sus periodistas o sus cronistas interesados en lo que ella decía o en lo que ella hacía fuera de la pantalla. Y también había, gracias a Margot Su, que Ujú. se hizo tan amiga de Iván Restrepo, eso ya fue ya más reciente, eso sí te tocó a ti, Sí, 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 pues lo vi. había mucho interés por lo que pasaba con las gorditas del Blanquita. Yo Sí. recuerdo haber trabajado con un fotógrafo, Héctor García, muy Estupendo alto, fotógrafo, sí. muy simpático, y siempre quería que nos paráramos en una cantina para echarse un trago. Vamos a echarnos un trago. Yo no me echaba ningún trago porque yo manejaba el Volkswagen, ¿Tenías pero un Volkswagen tú? ¿qué? ¿Tenías un Yo Volkswagen? tenía un Volkswagen, un bochito verde, o Vicente Rojo tenía un bochito verde, ¿En entonces serio? sí, y además había una vida, y además por ejemplo, este, yo me acuerdo de una cosa de Benítez, que Benítez se me fue para abajo, Fernando Benítez, él siempre estaba yendo a ver a los indios y no sé qué, y una vez le di un aventón en mi bochito, y le dije, ay, qué feo huele este bochito. Y entonces el gran defensor de todo el México me dice, es el olor, qué feo huele. Y le dice, es el olor del pueblo. Y yo le dije, oye, Fernando, oye, ¿a dónde estás destruyendo todo lo que escribes miles Escribiste. de páginas sobre el México? Él escribía sobre el México rural, el México indígena, y además era muy especial porque él iba elegantísimo. Él hacía sol y salía con paraguas y le decía, pero ¿para qué quieres paraguas? Mira cómo está el tiempo. Me decía, es solo para subrayar mi elegancia. Así que tenía unas ideas de sí misma y de su propia personalidad Pero que eran estaban lejos diferentes. de lo que es real. Sí, bueno, también a mí me sorprendía, por ejemplo, Manuel Buendía, que tú lo conociste, estabas Sí, en un claro. grupo, y él siempre iba muy atildado con camisa de seda, sacos muy bien hechos, y se iba a Guerrero o a Oaxaca con sus Pero lentes lentes negros, negros, nunca le podías ver pero iba muy elegante siempre. sí, Y yo sí. decía, ¿cómo va la sierra así? Pues así iba. Como tu papá se fue también, ¿no? Pero mi papá no era así, mi papá era más. En primer lugar, mi papá estuvo en la guerra, ¿no? Estuvo en la guerra, Muchos sí. años, pero mi papá no se podía decir que era así muy elegante o que le preocupaba tener trajes príncipes de Gales. El que sí era guapísimo, un maniquí, era Carlos Fuentes. A él le ¿Por qué? gustaba Porque vestir bien. tenía la facha para hacerlo, ¿no? Parecía un Romero de Terreros, uno de esas familias muy guapo, muy bien plantado. Oye, pero de lo que nos estás compartiendo, como que los mundos convivían, los periodistas de cosas duras como Manuel Buendía lo mataron por eso, ¿no? Sí, Por meterse a zonas muy complicadas, convivían con ustedes, tú hacías crónica del México que tenías enfrente, Monsiváis también, pero también la gente del espectáculo como María Félix, y María Félix tenía contacto con Leonora Carrington, como que había más intercambio, ¿no? Y ahora me parece que están como aislados los... sí, porque México se hizo enorme, Mm. todas las distancias crecieron y ya no hubo interés, ya no hay un Iván Restrepo que invite a comer una vez al mes, ya no hay
pues ya todo el mundo está desperdigado. La que podía reunir, por Ujú. ejemplo, reúne los viernes a mujeres es Marta Lamas. Ella le gusta, pero en general todas son feministas, ¿no? Y el Ujú. discurso no es un discurso que tenga que ver con toda la ciudad o con todo lo que... La risa, antes la risa era la reina de las reuniones. ¿Por qué? Porque Monsiváis era divertidísimo. José Emilio Pacheco tenía un sentido del humor que yo no he vuelto a encontrar en nadie. Mm. Tenía una capacidad de crítica, de reírse de los demás, buenísima. José Emilio era de veras el hombre quizá más completo que yo he conocido, muy, José muy Emilio. amoroso y además sabían burlarse de sí mismo también. Eso es bien Entonces, importante. fíjate que era gente que a mí me parecía muy excepcional, que hacía ilusión. Alguien que hace ilusión, ay, qué bueno, hoy qué bueno que amaneció hoy porque voy a verlo o voy a verla. Pero ahora eso como que se ha diluido ¿No totalmente, será ¿no? porque cambiaron de tono algunos intelectuales y son como Y demasiado además porque, solemnes? no, porque también eran muy críticos del gobierno, entonces se corría cierto peligro, ¿no? Ok. Se burlaban de Echeverría, o se burlaban Sí. bueno, de Echeverría se burlaron muchísimo. Bueno, no solo se burlaron, Oye, pero, patentizaron su rechazo después del 2 de octubre, de la sí. masacre del 2 de octubre de Tlatelolco. Oye, pero ¿a ti no te dio miedo eso? El 3 de octubre, tú estabas en la plaza de No, Tlatelolco. sí, pero a mí, mi esposo era Guillermo Haro, Ujú. y Guillermo Haro era un hombre bravo que decía todo lo que pensaba. Y Guillermo Haro, yo me acuerdo que cuando leyó en el periódico que habían matado a los estudiantes, Ujú. dijo una palabra que ya sé que no puedo decir, hijos de lo que tú quieras y mandes, y a partir de ese momento, pues sí hubo una diferencia con el gobierno. Y en el caso de Guillermo fue muy difícil, muy valiente de parte de él, porque él estaba construyendo, poniendo un telescopio en Cierto. California, en San Pedro Mártir, hasta Ujú. arriba de San Pedro Mártir, y necesitaba todo el apoyo del gobierno. Entonces, que él se manifestara, pues era también jugársela. Se la Y jugaban. entonces había gente, yo siempre sentí que, por ejemplo, Carlos Monsiváis, siempre sentí que era un hombre que sabía jugársela. Tú te la jugaste también en muchas Sí, ocasiones. pero Monsiváis lo hacía con mucho sentido del humor, con alegría, con risa. Y Sí. José Emilio también era muy valiente. Sus Pero artículos le eran, daban miedo algunas cosas. Me acuerdo que me comentaste que cuando le llevaste la primera versión de La Noche de Tlatelolco a su casa, cerró cortinas sí, y todo. porque era más consciente que yo. Yo también tenía una capacidad de inconsciencia por mi propio carácter que, que no me hacía pensar en el peligro, ¿no? Yo no era, nunca he sido una gente así súper consciente. Bueno, no, no soy tarada, pero casi. No, Bueno, no, no es cierto. no para nada. No, pero no te metías a zonas de riesgo y volvías o estabas en otra zona de riesgo. No, fui mucho a Lecumberri, pero por conveniencia mía, porque a mí me escribió un preso homosexual que yo fuera, el Lecumberri era un terreno para cualquier escritor extraordinario, porque oías relatos de vida que nada tenían que ver con tu vida. Entonces, por Mm. ejemplo, yo fui a la crujía de los homosexuales, que los tenían a todos juntos Ujú. en la Jota, además le pusieron, y ahí fui, y además fui con personajes, llevé a Luis Buñuel, Ujú. lo quise mucho a Buñuel también, entonces había una cosa de alegría, de interés por cosas
que nunca íbamos a nosotros conocer ni vivir, a no ser porque nos lanzáramos nosotros, ¿no? Y Sí. así lo hicimos. Por ejemplo, ir a Lecumberri era un ¿Pero no aprendizaje te dio miedo conocer extraordinario. algunos No, personajes a mí terribles? no, porque tenía un grado de inconsciencia enorme. Pero yo me acuerdo cuando entraba un preso nuevo, todos gritaban, ¡ya parió la leona! Y se oía en toda la cárcel. Y luego cuando la puerta para salir era una puertita chiquita, la de la libertad, y le decían la puerta de distinción. Wow. Y me acuerdo que iba una señora súper multimillonaria que se llama Lola Olmedo, Ah, que la del hizo Dolores una Olmedo colección enorme de Diego Rivera. y Y de ella Frida. iba a ver a un preso que para todo decía, yo quiero mi pollo, yo quiero mi pollo. Quería comer pollo todos los días de la semana. Y no sé, tenían que traérselo desde afuera. Y él era el papá de una actriz que ya no pasó a la historia, Ana Berta Lepe, y el papá le mató al amante, al novio, Wow. Y lo metieron a la al cárcel. amor, a lo que fuera, y lo metieron al Y bote. Lola Y, Olmedo lo y procuraba, Lola digamos. Almedo, no, pero Lola Almedo no iba a ver al papá de Ana Berta Lepe, iba a ver a otro. Ay, qué horror. Bueno, luego te digo. Ujú. Pero era una vida extraordinaria. Bueno, había presos políticos, pero también había Y luego ya hubo criminales presos políticos porque fuertes, ¿no? entró ese fenómeno mexicano oaxaqueño extraordinario que era Demetrio Vallejo. Y El Demetrio Vallejo ferrocarrilero. era igual de nanito que yo, y entonces en la mañana no quería salir a saludar a la bandera. Y le decía, ¿que usted no es mexicano? Sí, soy mexicano, pero yo no voy a salir a algo que yo no veo. Te tenías que ir a formar y hacer así, saludar a la bandera. Dice, yo no voy a ir a saludar a una bandera que no puedo ver, que estaba en un asta por allí. Claro. Yo recibí más lecciones de vida del carpintero Alberto Lumbreras, de ferrocarrilero Demetrio Vallejo, de otros ferrocarrileros, de Jesús Sánchez García, que he recibido en toda mi vida. En toda mi vida de la gente que se parece a mí. Bueno, sí recibí muchas lecciones de mi madre o muchas Claro. lecciones de mi padre o muchas de Carlos Monsiváis, a quien adoré, también también de toda la gente que traté, de toda la gente, también hasta de Diego Rivera, porque Wow. Diego Rivera estaba muy cerca de nuestra familia y todos lo odiábamos porque pintó desnuda a la A la tía tía Pita Pita. Amor. Y tuvo como si ella no se hubiera desvestido. Claro. Porque si tú me dices, Elena, quítate la camisa, pues no lo voy a hacer, ¿no? Si no quiero, si quiero me la quito, ¿no? Claro. No porque tú seas un Dios que Que tiene el ordena. poder de Claro. cambiar la vida. Si ellos dicen, ya nos vamos ahorita y nos llevamos nuestras cámaras, pues es decisión de ellos. Se acaba el programa y vámonos todos, Se ¿no? acabó. Así es. Bueno, así creo que es. Así creemos que es. Oye, Elena, recibí unos mensajes y me llama la atención. Las personas se preguntan quién es Elena Poniatowska para ti. Para mí, bueno, soy una mamá de 3 hijos, ante todo. Soy una abuela de 10 nietos. Soy una hija de una mujer que amé muchísimo, que me pareció muy importante, que manejó una ambulancia durante la guerra, que se llama, le pusieron Dolores Amor, pero luego dijeron que se oía horrible, Dolores de Amor, ¿no? Y se llama Paula Amor de Poniatowski, que se enamoró de un polaco en París, pero mi familia, toda mi familia es porfirista. Todos se fueron con don Porfirio a vivir a Francia, a París, ¿no? Todos se quedaron allá. Yo una vez le eché muchas flores a Emiliano Zapata y a mi mamá estaba así, por poco y se le
se le atora la sopa y me dice, oye, pero Emiliano Zapata nos quitó todas nuestras haciendas. Y yo estaba con la fijación en los ojos de Zapata. Y además yo empecé a tratar, por ejemplo, a alguien que tuvo una gran influencia sobre mí y que le debo mucho, es Alberto Beltrán. Y Alberto Beltrán vivía en Ferrocarril Cintura, en una vecindad donde tenían que ser muy cuidadosos con los demás vecinos. Tenían que quedarse muy poquito rato en los baños públicos. Tenían que, por ejemplo, bañarse con ajicarazos también con rapidez. Era una vida muy limitada, muy cuidadosa de no lastimar a los demás, de no caer en un pleito o en una discusión donde vivía tanta gente hacinada. Y ese fue el mundo que también retrató Oscar Luis, Así, después en Los hijos de Sánchez. así Y es. el que más ayudó, y nunca lo dijo por desgraciado, es Alberto Beltrán, le ayudó muchísimo a Oscar Ah, Luis le ayudó. bárbaramente, porque él le ilustraba sus textos. Y conocía Entonces, la ciudad y conocía y las además era vecindades. un mundo para mí totalmente ajeno. Yo vivo, mira, en una casa muy bonita, súper llena de libros, y dice que soy princesa y todo lo que tú quieras y mandes. Y el mundo que era fuerte, atractivo y que no era el mío, pero que en el fondo yo quería que fuera el mío, ¿no? Bueno, por todo lo que me daba, era ese mundo, Oye, tú tienes, pues, uno ese tiene, otro mundo. tiene ese otro mundo. Somos hijos de nuestro pasado también, Pues sí, tú eres hijo de tu papá y tu mamá. totalmente. ¿No has pensado en la Elena Poniatowska de 5 o 6 años? Con todo lo que has vivido y aprendido, ¿tendrías que decirle algo a esa niña? Bueno, era una niña muy cuidada y además en el fondo bastante, yo veía a mis papás 3 veces al día porque así se usaba en esa época. Entonces primero mi hermana y yo, Kitsia, Ujú. vivíamos con una institutriz, con una señora que nos enseñaba, que nos hacía a leer y escribir y que nuestra vida era con ellos, porque además mis padres vivieron con André Poniatowski y Elizabeth Sperry Poniatowska, que era mi abuela, una gringa, una norteamericana de California, muy linda, pero muy sometida a André Poniatowski, que escribió varios libros. A ese abuelo lo quise mucho, pero yo veía que todo el mundo le temía. ¿Por qué le temía? Pues porque era el jefe de familia, pues la casa era inmensa. La casa de donde yo viví ahora es la embajada de Turquía. Y fuimos, yo Em, quise verla, fui a París, quise verla y me lo prohibieron. Me dijeron que no podía, porque era una casa, se cuenta como en Chapultepec, como en el parque de Chapultepec, con un jardín inmenso. ¿Y tenías vecinos? ¿Te acuerdas de algunos vecinos? No, porque era toda una cuadra. Era Ujú. una casotona, así como de las lomas. Estaba en la isla, en Lille, Estaba en en Paris París. 16. Podías oír la Sena, el río Sena, el agua del río Sena. ¿Te acuerdas Y de eso? bajabas a caminar al lado del Sena. Y tú conociste ahí también algunos músicos. Conocí muy bien a Francis Poulenc, pero eso fue en el sur de Francia. A Ravel no lo conocí, a Debussy sí. Debussy fue amigo, mi abuelo tenía mucho instinto y Debussy fue muy amigo de mi abuelo. Bueno, muy amigo. Iba invitado a casa de mi abuelo. ¿Y tú cuando escribes, escuchas alguna música? Por ejemplo, de Bueno, yo Poulain. aprendí a tocar preludios de Debussy
hace años, pero ya se me olvidó, ya ni piano tengo, ¿no? Ujú. Pero mi papá tocaba el piano porque la gente polaca en general tiene mucha Sentido. inclinación hacia bueno, de origen polaco, porque nosotros ya éramos franceses, porque a Stanislao Poniatowski se Mm. tuvo que ir, lo sacaron. Catalina la Grande, yo a lo mejor no fue suficientemente buena amante y Catalina la Grande Bueno, es tu ancestra ella. no, ella no, pero Stanislas Augusto Poniatowski sí, y él fue el segundo amante de Catalina la Grande, que tuvo así de amantes, creo que casi 40. Pero Era alemana, la gran emperatriz de muy todas las culta además, Rusias. muy Yo creo que era culta. un personaje y ni siquiera era muy guapa. Bueno, en los dibujos no No sale se ve. tan guapa, pero era buenísima bueno, fue buenísima emperatriz para Rusia y yo creo, hay que ser buenos amantes. Espero que tú seas un buen amante. Todos esperamos ser buenos Todos amantes. esperamos serlo, a ver, y no unas chanclas. Pues muchas gracias por estas palabras cruzadas, Elena, que nos han aproximado de manera muy certera, minuciosa, con detalles, a esa Elena Poniatowska que no todos tenemos tan claro y tan fácil de vislumbrar a primera vista. Y porque finalmente eres la madrina de esta larga serie de palabras cruzadas que van a poder consultar todos los jóvenes, todas las personas que nos sigan en las redes sociales. Ahí estaremos todo el tiempo. Las redes sociales, por supuesto, de la jornada.